Sabéis que en este caso, aquí está mi copresentador, que es Ángel, hacemos la mitad, pero creo que por primera vez, no hemos hecho nunca dos grupos de mitad a la vez, el grupo de WordPress, el grupo de Elementor. Patrocinadores, todo esto se hace gracias a que hay patrocinadores que nos ayudan económicamente, evitando especies, y cosas, ¿no? Hoy tenemos a Pichi Neri, italiana, afincada en Valencia, que, bueno, de afincada no podemos hablar porque te la pasas viajando. Es una gran profesional de UX y además de ser una gran profesional de UX, lo que hace muy bien es contar. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yo trabajo con Cloudways y que me patrocinan y estoy aquí con ellos. Y yo quiero hablar de UX, entendéis qué es, ¿no? Sería User Experience, que quiere decir experiencia de usuario. Pero UX es más rápido y más fácil de decir. Y hablo de esto porque pienso de verdad que todo lo que hacemos como creadores de productos, porque si hacemos una página web es un producto, como una app también, todos son productos, tiene que empezar por eso, por la experiencia de usuario. Incluso más allá del ambiente digital, porque la experiencia de usuario es todo, también es un correo que envías a un cliente, eso también es experiencia de usuario. Por ejemplo, esta experiencia no mola nada, pero nada. Y mola tan poco que yo llegué a pensar que la persona que ha planeado este carril bici lo ha hecho adrede, con un poco de sadismo quizás, porque me parece increíble, pero es así. Entonces este usuario está teniendo una experiencia muy mala y creo que es bastante fácil compadecerles, ¿no? Porque quieres llegar a un sitio, le pones confianza al carril porque dices, si está un carril me va a llegar a un sitio, pero luego no llegas a ninguna parte e incluso tienes que volver. Entonces, por cierto, nunca jamás vas a utilizar ese carril, ¿no? Todo lo contrario, una experiencia perfecta donde sabes exactamente dónde situarte, qué hacer, qué esperarte, por dónde ir. Entonces tienes opciones, tienes claridad y tienes voluntad. Es decir, tienes la habilidad de elegir lo que quieres hacer. Entonces, teniendo la opción, si no fuera que el carril de antes está en Valencia y este está en Dubái, pero si tuviera la opción, seguro que yo me iría por este carril y no el otro. Bueno, lo mismo pasa en la web, ¿no? Porque lo que pasa es que una mala experiencia echa a los seres humanos que llegan a tu web. Y digo seres humanos porque cuando se dice usuario, yo creo que es un término que limita mucho, ¿no? Somos personas. Y bueno, a veces es más cómodo decir usuario, pero nunca hay que olvidarse que los usuarios son seres humanos que tienen un problema que hay que solucionar. Hay que tratar bien a nuestros usuarios y hacerlos felices. Y lo podemos hacer cuando dirigimos la experiencia nosotros, cuando nos concentramos en dar una dirección. Y así nos aseguramos de tratar bien a los seres humanos que utilizan nuestros productos. Y podríais jurar que ya lo hacéis, yo no siempre puedo. Y por eso me he fijado en esto, porque yo antes era diseñadora clásica, o sea, he venido de diseñar libros, de diseño editorial, pero físico. Y entonces cuando me he puesto a trabajar en la web, es toda otra historia y tiene que empezar por eso, por la experiencia. Y sigo aprendiendo, porque sigo aprendiendo. Pero bueno, por eso se tiene que empezar por ahí y por dirigir la experiencia. Entonces, ¿qué es la experiencia de usuario? Simplemente es diseño que se centra en el usuario. Y hay una diferencia, Human-Centered Design es un poco diferente de User-Centered Design, pero esa sería toda otra charla, entonces no voy a entrar en ello, pero es una diferencia, de lo que hablaba antes, hay un poco diferente. De todas formas, lo importante es que tenemos que centrarnos en las personas que utilizan nuestros productos y al contrario de lo que hizo el primer carril que vimos. El segundo sí, el primero no. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué
es exactamente que hace que una experiencia sea buena y la otra no. ¿Cómo lo podemos juzgar en la web? Bueno, hay un método para medir la experiencia de usuario que yo encuentro muy útil y que son tres componentes básicas. La primera es la apariencia, porque la experiencia visual crea la primera impresión, pero también el entendimiento. A través de la interfaz podemos entender lo que un producto, para qué existe, qué podemos hacer con ello. Y también la apariencia puede establecer credibilidad. O sea, si una buena marca corporativa bien diseñada, por ejemplo, te da confianza. Y eso es una parte muy importante de una buena experiencia de usuario. Luego, lo que en inglés se diría el feel, y lo he traducido con sentimiento, pero no sé, me podéis decir vosotros si os suena bien. Quiere decir que es cómo nos sentimos cuando interactuamos con el producto. O sea, si el producto nos da buenas emociones o no, porque si, por ejemplo, una app yo he tenido ahora un problema con Renfe que no me lo puedo creer, pero con la app, pero también con la página, que está, o sea, la interfaz es súper pequeña. Bueno, no os voy a contar lo que me ha pasado porque me da vergüenza, incluso lo que me va por pasar, pero bueno, no tengo viaje para mañana, pero para volver a Valencia. Pero, y entonces, ¿cómo te sientes? Si te sientes imbécil porque has hecho un error que no es tuyo, es de la app, pero lo has hecho, o te enfadas, muy mal. Y los sentimientos, las emociones tienen muchísima importancia en la experiencia de usuario. Luego hay la usabilidad, que es un concepto muy amplio. Y antes, cuando se hablaba de UX, se quería decir, se entendía más como usabilidad, pero ahora la usabilidad es una parte simplemente de la experiencia de usuario. Y quiere decir lo sencillo que es utilizar una app, como si lo encontramos fácil o no llegar a nuestra meta con la web, y lo que no he conseguido con Renfe. Y también hay tres preguntas que se pueden hacer que encuentro también muy útiles. El primero es: ¿el producto proporciona valor al visitante que lo utiliza? Entonces, valor. Luego, ¿es sencillo de utilizar y navegar para el visitante? Entonces, sencillez diría yo. Y luego, y verdaderamente los visitantes disfrutan cuando lo utilizan. Entonces, disfrutar, como lo que decíamos, desde las emociones. Esto, claro que los tres criterios 0 de 10, porque no hay ningún valor, no es sencillo y nadie disfruta. Y hay páginas que hacen esto, o sea, que no te llegan a ningún lado. Y esta, por ejemplo, es, a ver si me pasa, si no me olvido. Sí, eso, sí, vale, está bien. Entonces, es que decides, ahora quiero esta impresora 3D, y luego llegas ahí y no sabes, no la puedes comprar. O sea, si yo quisiera comprarla, no hay cómo comprarla, pero me ha traído hasta aquí. Esto es un ejemplo un poco extremo, pero sí que hay páginas parecidas. Nada que pueda hacer, nada. No me queda otro remedio que irme, porque ya está, no he llegado a ningún lado. Y luego hay páginas que son más parecidas a esta experiencia, y es pues que saca 10 de 10 de los tres, claro, porque es perfecto. Y es, por ejemplo, Amazon. O sea, Amazon, sin duda hay cosas que decir de la UX de Amazon que no me convencen, que no están bien, pero seguro que saben cómo vender. Y venden porque lo han inventado ellos, de centrarse en los seres humanos que utilizan sus productos. O sea, son increíbles en esto. Estoy segura incluso que nos están escuchando ahora, saben todo lo que decimos, aunque no esté Alexa en esta sala, seguro que de alguna manera nos espían, por cierto. Lo hacen súper bien. Entonces sí que hay mucho que aprender por ellos, y es una súper fácil de llegar a tu meta. Volviendo a la vida real, os quiero dar un ejemplo de lo que pasa cuando no pones las necesidades de tus usuarios en el centro del diseño.
Esto es un puente del arquitecto. A ver si alguien adivina. Claro, o sea, claro. Si haces algo que es súper bonito pero no sirve a nada, normalmente es Calatrava. Y en Valencia lo conocemos por ello. Y a ver, o sea, no hacía falta en este sitio de puente porque hay otros, no servía de nada. Luego los escalones están hechos de una manera especialmente a las extremidades que la gente no es accesible. O sea, si estás en silla de ruedas te lo puedes olvidar, o si eres una madre con niños, pero también las personas mayores tienen mucha dificultad por lo de la altura de los escalones, que en Venecia incluso tienen reglas muy estrictas, pero no sé por qué se lo han dejado hacer. Pero lo mejor, lo que más me gusta, es que es de vidrio. En Venecia hace un frío que ni siquiera en Madrid hace tanto frío. Entonces, en invierno, hielo, y nadie lo puede pasar. Y esto entonces ha coleccionado algo como 5.000 denuncias. La última vez que miré, que fuimos hace unos meses, entonces seguro que han subido. Y es el triunfo, pero es bonito, es muy bonito, es bellísimo, o sea, eso por cierto. Entonces el triunfo de poner la creatividad y la vanidad del creador y de los ¿cómo se dice? Los que comisionan. Entonces este es apariencia 10, sentimiento de calidad 0, pero menos que 0. Esto es un ejemplo de si ignoras a tus usuarios bajo tu propia responsabilidad, porque luego te pueden denunciar. O sea que también en la web esto ahora puede pasar, no sé qué pasa. Y en América más que aquí, pero bueno. Esto yo no he hecho nada. Yo he grabado este vídeo de la página, pero yo no estoy haciendo nada, O sea que el ratón no se mueve, pero estas cosas pasan y digo, ¡ah! ¿Qué pasa? Es igual, porque digo, madre mía, pero ¿cómo salgo? ¿Qué puedo hacer ahora? Y cada vez que digo, quiero hacer algo, porque quería simplemente saber la fecha, el año de un... ¡Ah! Pero ¿cómo llega la discografía? Trato de ir y voy a ir con él. ¡No! Y se va cuando me voy. O sea que es algo increíble, pero es bonito, es súper guapo. O sea, es una página que es estupenda, pero todas las cosas que no tienes voluntad, no puedes hacer lo que... Y luego ni hablar de accesibilidad, porque no quiero ni pensar. Yo no es mi especialidad, hay muchísimo que yo no sé de accesibilidad, pero sé bastante como para decir que esto no es accesible. Pero bonito, súper bonito, eso por cierto, muchísima creatividad, muchas cosas. Pero eso es el problema, y yo era diseñadora creativa, yo hacía eso, entonces es lo típico que hacen los creativos cuando se pasan a la web. Dicen, puede hacer mover las cosas, y entonces todo lo que se mueve, y eso no haces, mira, también o sea, que es súper imaginación, o sea, es muy bonito, pero es terrible, terrible. Y bueno, nada, entonces, ahora voy a enseñaros una situación que es lo opuesto de esto, que se centra por completo en los usuarios, sin pensar en nada más, pero es una situación de vida real que va a daros un contraste muy fuerte. Y es esto, y es una historia que me llena de felicidad cada vez que la cuento. Es un hospital en Bilbao, que han sustituido las camillas para llevar a los niños al quirófano, las han sustituido con cochecitos aquí. O sea, yo quiero, porque cuando que tengas 5 años o 55, si te dicen te tenemos que operar, tienes miedo, o sea que todos sentimos esto. Entonces, esta solución es perfecta porque soluciona el problema que tienen los enfermeros que tienen que llevar ahí, y llegas. Entonces, y tienes también voluntad, eres tú lo que lo haces, y en vez de, estás en una situación de terror, pero te dan, como puedes no sonreír, o sea que quitas toda la ansiedad, y esto es el ejemplo más bonito que he encontrado de experiencia de usuario que piensa primero en el problema del usuario, que es, tengo miedo. Entonces me parece una historia estupenda. Y es difícil
llegar a este nivel de empatía, pero sí que hay páginas que hacen algo parecido en la web, que te tratan de la misma manera, pensando en ti primero y nadie más. Entonces, claro que 10 de los 3 es, o sea, 100. Y, a ver, ¿qué tienen en común los proyectos de éxito? El principal ingrediente es la empatía. Esto tienen, todos los proyectos de éxito tienen en común esto. Cuando el corazón de la buena experiencia de usuario es ponerse en los zapatos, se dice, ¿no? En español, de los usuarios. Y cuando nos recordamos que los usuarios son personas que buscan una solución a sus problemas y no un número en las analíticas de Google o un pretexto para lucir nuestra creatividad. Pero también hay que utilizar el justo tipo de empatía porque hay varios. Y aquí podría haber toda otra charla de varias horas más, pero no lo vamos a hacer. Y el mejor tipo de empatía es la empatía compasiva, es decir, cuando el sentimiento se transforma en acción. O sea, que tú entiendes lo que le pasa a los demás y dices, bueno, ahora yo sé que tengo la posibilidad de ayudarte, de sacarte de esto y lo hago, ¿vale? Entonces, también hay que acordarse que no podemos en realidad saber con exactitud cómo se siente otra persona, ¿no? Es que no lo sabemos, ¿no? Siempre es muy muy importante porque es algo que yo sé que hago mucho, que digo, bueno, ya me imagino si eso, sí, ya lo sé, porque conozco muy bien a mis clientes, ya lo sé. Y no lo sabes, porque tienes que preguntarlo, si no, no lo sabes. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Cuando estamos creando una web, cuando estamos haciendo las pruebas, podemos vendarnos y probar a utilizar y a ver si hemos pensado en todo, a ver si alguien que no ve puede utilizar la web como entendimos. Entonces, claro que nunca vamos a saber lo que se siente siendo ciegos, pero podemos hacerlo por lo menos por 10 minutos. Y por ejemplo, más sencillo, alguien que tiene problemas, para ellos todos esto es para es verde, pero alguien que tiene ceguera a los colores, esto es verde también, pero no quiere decir que mi realidad es más verdadera que la suya, es que son dos realidades diferentes, pero las dos tienen el mismo valor. Entonces esto es eso es la empatía compasiva, que también acepta que nunca podremos entender con exactitud cómo se sienten los demás. Es una charla de 2016 de Morten Rand Hendriksen, lo voy a escribir luego, lo podemos poner, que está en YouTube. Está en YouTube. Es maravillosa sobre la empatía. Hay otra de Eric Meyer en WordPress TV sobre la empatía que son fantásticas, si os interesa esto. Y ahora voy a enseñaros una web que hace esto de llevarte de la mano muy, muy bien. No sé si la conocéis. Idiomas, o sea que ya lo es súper claro. Todo es súper claro lo que quiere que haga, lo que puedo hacer. Voy a empezar. Si ya tengo una cuenta puedo empezar por ahí. Pero mira, aquí hay todos los idiomas súper claros. Puedo decidir, puedo añadir cuanto más idiomas quiera, pero súper claro lo que voy a hacer. Portugués, vamos. Luego aquí me pregunta por qué lo quiero aprender. Me ha dado un montón de opciones. Yo siempre te puedo elegir. Ni siquiera me ha pedido que le diera un correo electrónico para hacerme llegar a aprender el idioma. Yo no le he tenido que dar nada. Y aquí ya estoy en mi dashboard y si quiero, si quiero guardar lo que he hecho, puedo, pero si no quiero guardar, completamente mi decisión. Entonces tengo opciones, tengo de todo. Es una experiencia. ¿Cuánto he tardado en llegar a aprender? Nada. Lo primero es de centrar la experiencia en los seres humanos, no en tu negocio. Usando la empatía, pero simplemente pensando, poner primero, pienso en el usuario, no porque quiero su correo electrónico, que es lo que hacemos todos. O sea, que yo también lo hago mucho y estoy cambiando por completo estrategias después de mirar estas cosas. De darte el control a los seres humanos que utilizan tu página. Control completo de toda la experiencia. Y luego opciones también. ¿Vale? Las opciones, que en todo punto yo tenía opciones. Y luego si puedes, no siempre es posible, pero cuando podemos ser divertidos siempre ayuda.
Entonces, apariencia, sentimiento, usabilidad. Por cierto, es otro software, una herramienta para aprender idiomas que se llama Recetas.com, que está muy bien. Yo he aprendido incluso chino en China. Me conseguí hablar, pero a ver, mirad mi experiencia aquí, o sea que nada más llegar me piden algo. Y no sé qué me van a dar, o sea que yo, después de la experiencia que he tenido en Duolingo, lo que quiero es un demo, así como lo tuve. Nada, en todas partes me voy y me piden algo. Digo, vale, a ver si me voy por otro lado y me llegó el demo. No, me siguen pidiendo, o sea que no hay. Entonces me voy ahí y digo, bueno, aprende árabe, a ver. Y aquí no hay nada de árabe, no hay nada de nada que tenga nada que ver con el demo y tampoco con el árabe, o sea que esto es como un error y es que es una empresa enorme esta, yo no entiendo, porque también la herramienta misma con que aprendes el idioma está muy bien, pero no han dado con ello, con la experiencia de usuario en la página. Y esta página también tiene un montón de errores. Es que si veis, todos los botones no llegan a ningún lado, o sea que están, y los enlaces están rotos, o sea, esto nos ha aburrido ya, estoy harta de ello, seguimos. Pero anteponen el negocio, y yo, si veo esto, muchas de las páginas de ventas que he hecho en mi vida eran muy así, porque es lo que nos dicen, ¿no? Es el marketing hecho mal, porque yo creo que cuando la experiencia de usuario está bien hecha, también ayuda a las ventas muchísimo. Pero esta era una experiencia de usuario que antepone el negocio primero y el usuario lo pierdes, porque yo nunca, jamás, ahora es muy difícil que yo vuelva a esa página, no creo que lo voy a hacer. Entonces hay que pedir cosas con tanta insistencia antes de haber dado, porque la buena UX es que nos hace mejores seres humanos al final, es así. Y entonces, apariencia, sentimientos, habilidad, le voy a dar 3, no sé por qué, pero bueno, porque no tengo control, no tengo opciones, no tengo diversión, ningún tipo de valor, nada. Y a ver, ¿cómo podemos hacer que la experiencia del usuario sea de verdad para todos? Porque, y me imagino, no sé, si pudiera leer en vuestras mentes, podría ser que algunos de vosotros piensan, pero ¿cómo lo hago yo que no tengo el presupuesto de Duolingo, que tendrá millones? Y la verdad es que se puede hacer y sin equipo, se puede hacer tranquilamente. Y lo podemos hacer involucrando a los usuarios desde el principio del proceso. Y lo podemos hacer sin tener un duro, es igual, simplemente con unas técnicas, vamos. Porque de esa manera podemos realizar decisiones en base a, si hacemos preguntas, todas las decisiones las tomamos sabiendo lo que le hace falta a los clientes, a los usuarios, y no simplemente diciendo, sí, ya lo sé, no lo sabes, si no has preguntado no lo sabes. Y, por ejemplo, a mí me llegó un cliente y me dijo que necesitaban aumentar el tráfico de la práctica de 50%, así. Digo, y queremos comprar anuncios. Yo digo, a ver, pero ¿por qué? ¿Pero por qué queréis? Tiene que ser siempre la primera pregunta, es el enfoque de la experiencia de usuario. Entonces, la primera pregunta fue ¿por qué no hay conversiones con los usuarios actuales? Y luego te vas a mirar a la página, que en ese momento era así. Digo, ¿pero qué vendéis? O sea, ¿se entiende? O sea, aquí si no, de no ver esto. ¿Qué vende esta página? Sin mirar a lo que hay allá abajo. ¿Qué vende? No lo sabes. Y venden viajes a Santiago muy bien hechos. Tienen una reputación estupenda, pero claro que no conviertes. Con esta página, ¿qué vas a convertir? Entonces, primeros cambios, o sea que no es nada, pero por lo menos le dices que venden, luego le dices, puedes saber más aquí, luego le pones un testimonial, porque los tienen estupendos, porque son estupendos, y luego unas redes sociales, por lo menos un mínimo, esto lo puedes hacer en 5 minutos, ya lo has hecho, ya te has enfocado más en el usuario.
Pero es una situación que es muy típica, porque creo que nos ha pasado a todos, especialmente si tenemos clientes pequeños o medios, también. Y como hemos visto también a veces clientes enormes, pero que nunca han pensado en preguntar a los clientes o ponerlos en el centro o utilizar la web como herramienta de marketing. Entonces, el uso de un proceso que se centre de verdad en el usuario te puede ayudar a solucionar este tipo de situación. Aunque es italiano, perdón, con un equipo pequeño o sin presupuesto para experiencia de usuario, porque muchas veces no lo tenemos, pero a veces yo ni se lo digo a los clientes. No leo, porque no es su asunto a veces, porque a veces se ponen en espantar, ¿qué es esto? No quiero saber. A ver, esto es mi proceso, que no he inventado yo, lo he adaptado, he aprendido de todo, lo he hecho en situaciones con empresas muy grandes y lo he adaptado, porque lo puedes hacer en 6 meses o en 6 horas o 6 minutos, bueno, 6 minutos no, pero 60, ya en 60 puedes hacer mucho. Empieza, y no va a ser una sorpresa, con la empatía y la investigación. Y para mí esto es la parte del proceso más importante. Si haces la investigación y la empatía bien, luego todo lo demás va a salir muchísimo más fácil. Y la segunda fase es el diseño, y que te sale, y vamos a ver un pequeño ejemplo luego, de cómo te sale mucho más fácil si ya has descubierto lo que tienes que descubrir, averiguado. Y luego validación y optimización. Porque otro concepto que es súper importante que los clientes no entienden muy bien es que la experiencia de usuario no es como si cuando imprimes ¿cómo se dice? Bueno, un libro o algo, que ya está así y no se cambia. No, es todo lo contrario. Es después del lanzamiento que luego puedes seguir optimizando, porque hasta que los usuarios no utilicen tu producto, no vas a saber, no lo puedes saber, pero de ninguna manera. Y tampoco es lineal, o sea que te vas a todas partes, te pasas de una parte a la otra, porque eso es como funciona. En la primera fase de la investigación, donde se ejercita la empatía, lado cliente y lado usuario, los dos lados. También tienes que averiguar todo lo que puedas del cliente. Entrevista, cuestionarios, talleres, y también encuestas, también otras maneras, todas las maneras en que se pueda averiguar cosas. El resultado es user personas. No sé si habéis oído esto, os voy a dar un ejemplo. La mapa también es tu web, ya es más diseño, pero ya llegas ahí después de la investigación, y los problemas y las soluciones a los problemas. Y las user personas son los seres humanos ideales que queremos atender. Y en el caso de la agencia de antes, hicimos ese trabajo y establecemos que se llamaba Sharon. También dar un nombre es muy útil. Permanente dar un nombre es algo muy importante. Jubilada, ingresos buenos, tiempo libre, salario libre, pero es importante saber quién. Por ejemplo, saber que tiene más de 55 años, que decir que la tipografía va a ser grande. Porque si no lo va a leer, eso va a ser algo. Pero el por qué, los miedos y las necesidades también es muy importante saberlo, porque su miedo, por ejemplo, es que tienen dudas acerca de su forma física. Dicen, pero voy a llegar yo a Santiago, no, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, tener ese cuadro ya te da una idea de lo que tienes que hacer cuando vas a trabajar con él. Y también, porque hay muchos mitos acerca de la experiencia de usuario, y solo es para equipos grandes. Yo esto todo lo he hecho sola, todo sola. Lo que yo sí, por ejemplo, yo no soy muy buena, yo no soy persona de datos, yo no soy capaz por las analíticas. Por eso sí pregunto a otros, utilizo a otras personas, pero normalmente este proceso lo haces todo yo. Entonces, no es solo para los equipos grandes, esta es la realidad. Lo puedes llevar a cabo tu versión sola. Luego la fase 2 es el diseño. Con el diseño llegas a la mapa del sitio, los flujos de usuarios, que no sé si sabéis qué son, pero os voy a enseñar uno. Y esquemas de página,
y luego llegas a la primera versión. Y también mi recomendación sería de nunca pensar que vamos a llegar a la web perfecta. Eso nunca va a pasar. Entonces, lanzar cuanto antes, porque luego, después de haber lanzado, podemos averiguar lo que funciona y lo que no funciona. Antes de lanzar, no lo podemos saber. Entonces, eso también es mucho mejor, porque le puedes cambiar la mentalidad a los clientes. Le va a costar menos llegar al primer lanzamiento, pero le dices, pero hay que haber presupuesto para optimización mensual. Entonces, es una oportunidad para ingresos recurrentes que los queremos, ¿no? Es lo mejor. Y antes tenía que decir que estas fases, o sea, que la fase de diseño es la fase en que planeas, en que el diseño en ese sentido no es el diseño en el sentido de estilo, ¿no? De decidir lo que haces o no. Pero, iba a decir que me voy a contradecir, porque os voy a dar un ejemplo en que lo he hecho todo junto, porque esa es la realidad. La realidad del diseño es que es desordenado como la vida. Entonces, esto es lo que hice, o sea, y no hice ni esquemas de página ni nada parecido, porque el presupuesto no se podía. Pero ya, a ver, yo estoy en las botas de Sharon cuando diseño esta página, literalmente casi, porque la foto es como si estuvieras en el Camino de Santiago, ¿no? La gente no se ve de qué edad tienen, pero no es gente de 18 años. Y es súper, la tipografía es grande, el mensaje es que todo el mundo lo puede hacer, y también le donas algo que hacer, y le das algo que hacer con el botón, y es muy grande. Otro mito es que la experiencia de usuario requiere mucho tiempo. La verdad es que la experiencia de usuario hace que el proceso de diseño sea mucho más rápido, porque yo cuando llegué a hacer, yo tenía el retrato de Sharon, cuando llegué a volver a diseñar esa página, 5 minutos, o sea, 5 minutos no, claro que no es, nunca son 5 minutos, pero ya un montón de decisiones estaban tomadas. Entonces ha sido mucho más fácil. Muy bonita, página nueva, bien, estupendo, pero ¿cómo sé yo si va a funcionar o no? Si lo que Sharon quiere es el descuento. Porque la realidad es que cuando la gente llega, especialmente si es la primera vez, a nuestras páginas, a lo mejor no están listos para llamarte, para rellenar un formulario, ni siquiera para un descuento. Y también el descuento, sí le das algo, pero le pides algo también, porque le pides el correo, ¿no? Entonces, ¿qué pensaba yo? ¿Qué podemos hacer que de verdad le ayude? Y también esto con encuestas, porque es muy fácil encontrar, o sea, tenemos Facebook. La gente no ve la hora de perder tiempo en Facebook, entonces es muy fácil hacer encuestas. Entonces, haciendo encuestas, preguntas y tal a los clientes, llegué a la conclusión que lo mejor sería hacer ¿cómo se dice en español? Quiz. Cuestionario, pero cuestionario también son los como divertidos de BuzzFeed, cosas así. ¿Te gusta el cuestionario también? No es encuesta, porque cuando juegas, como dices, a ver que el Desafío. repasar tiempo. Bueno, a ver, algo así. Porque el reto era de involucrarle más, algo que fuera divertido y que fuera interactivo y que también le diera las informaciones que le hacían falta. Entonces pensé, vamos a hacer eso. Y cuando empecé el diseño de eso, aunque sea, porque yo tenía ya el sitio web hecho, porque ya existía, pero este formulario no lo tenía, es que hay muchas cosas que tener en cuenta, no es simplemente la página en que haces este formulario. Entonces, ya tenía todo esto, porque tenías la página principal, luego también le ofreces algo, o sea, que hay muchos elementos. Entonces, si no tenéis la costumbre de hacer mapas, porque es fantástico. Pero los flujos de usuario aún más, porque el mapa te dice simplemente cuáles páginas. El flujo de usuario es así, algo así. O sea que dices, o sea, a ver, ¿de dónde viene mi usuario? Porque hay muchísimas fuentes, puede llegar de muchas partes. Y viene de Facebook. Le interesa, porque le podría no interesar. Entonces llega a la landing page del cuestionario
y está listo. Dice, sí, vale, lo quiero, pero podría ser que no lo puede hacer también. Tienes que tener en cuenta todas estas posibilidades. Y si haces esto, también la haces, que me lo ha hecho muchísimo más fácil. Es decir, vale, aquí que tengo, ahora que tengo que hacer, tengo que hacer esto. Y también hace que tú te pongas en sus zapatos otra vez y que tú pienses que, pero ¿qué pasa si aquí no quiero hacerlo? ¿Qué pasa si no tengo ganas en este momento? ¿Sabes? O sea, así. Después del flujo de usuarios serían un esquema de página, pero la realidad es que, especialmente en casos como esto, a veces se hacen y a veces no se hacen, porque yo utilizaba un maquetador, ¿no? Como Elementor, entonces ya no tienes la necesidad, porque lo puedes hacer directamente con las... O sea, a veces sí, no estoy diciendo que siempre se pueda saltar esta fase del proceso, pero a ver, la realidad es que yo no lo hice. Aquí también era una situación en que yo sabía, o sea, la foto fue muy fácil de elegir, tenía muy buenas fotos, que es raro, ¿no? Pero era un cliente que tenía muy buenas fotos. Claro que si mi público objetivo tiene más de 55 años, si ves esto dices, bueno, si lo hizo ella, lo puedo hacer yo también, o sea, que sin quitarle nada a ella, pero digo, es posible, ¿no? Y entonces aquí también otras decisiones de diseño que me han salido muy fáciles. Y luego llegamos a la fase de validación, porque en esta fase también, antes de lanzar, deberías siempre probar, a ver si encuentras a alguien que te prueba y que dices, sí lo entiendo, pero ¿qué es esto? ¿Es un botón o no? ¿Sabes? O sea, aunque sean cosas sencillas como estas, pero porque nunca se puede pensar que ya sabemos. Entonces, pruebas de usabilidad. Luego, después aprendes usabilidad, el lanzamiento, y luego después del lanzamiento, optimización. Es decir, a ver qué hacen los usuarios y segundo lo que hacen, cambiamos o dejamos o probamos otra cosa. Y probar la usabilidad es imprescindible, siempre se tiene que hacer. Y la gente te dice, pero es costoso, ¿cómo lo puedo hacer? Me va a costar demasiado, no puedo. No, sí que puedes, ni un céntimo más. Y os voy a dar unos ejemplos en que puedes hacer pruebas de usabilidad con presupuesto ajustado o nada, o sin presupuesto. Guerrilla, quiero decir, te vas en un café y le dices a alguien, te pago el café, me dices qué piensas de esta, le das lo ves sin ni siquiera decirle para qué es, a ver si entiende, a ver si esta vez se enteran de que estoy vendiendo viajes a Santiago, ¿sabes? Tu pareja, tus hijos, tus padres, tus compañeros, online y en persona, tus amigos, o sea que están los grupos de Facebook, que es una fuente de todo, o sea que podemos sacarle de todo, claro. Y también los bots, también se puede hacer eso, y encuestas, puedes hacer una encuesta con Typeform o con otras herramientas y lo puedes hacer gratis también. Otras herramientas, porque estas hacen algo que es un poco más sofisticado y algunas cuestan algo, pero no demasiado, y hacen cosas súper interesantes. Ahora no voy a entrar en el detalle porque si no, no podemos quedarnos aquí toda la noche, pero también son muy interesantes y vais a tenerlas en el... porque unas también puedes hacer pruebas de UI, te dicen, no, aquí tienes el color, no tiene el contraste justo y tal, que eso también es súper importante. Más herramientas. ¿Cuántas he puesto? Muchas. Sí, hay muchísimas. Por eso también tendrás emprendedores. Take the camino test. A ver, entras y dices, puedes hacerlo, y ahora también, claro que las imágenes están elegidas. Y también tiene que lo hagas bien o mal, siempre tienes una explicación. Si has dado la respuesta mala, tienes otra explicación y tal. Entonces, ahí es interesante y te da también un montón de información. Pero la manera en que lo hice fue pensando en Duolingo. Entonces, al final, no tienes, porque sabéis que muchos de estos te piden correo electrónico para darte los resultados. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay
quieres o no. O sea, quieres, si quieres, te voy a dar un descuento y una guía, un PDF de algo, pero si no quieres, porque sí. ¿Tiene la opción de no lo hagas fatal? Sí, me parece que sí. Siempre eso. Sí. Y también, por ejemplo, yo odio lo que se llaman las dark patterns, los patrones oscuros, que es, por ejemplo, cuando te dicen, ¿quieres volverte millonario? Enorme así. Yo, pequeñito, no, quiero seguir sufriendo, o algo así. Y es inaguantable. Porque es el marketing, cuando el marketing gana sobre la ética, sobre la buena experiencia, ¿no? A ver qué decimos en la próxima. Validación, optimización, para volver a ello. Y eso es algo que de verdad es muy importante entender, porque, como lo que decía antes, yo creo que hay dos puntos. Luego me interesaría ver si, bueno, me lo podéis decir ahora, si estáis de acuerdo, pero creo que es muy difícil cambiar la mentalidad de nosotros y de los clientes de dos cosas. Primero, de preguntar a los usuarios, y luego de que no está perfecto. Una página incluso no debe estar perfecta cuando avanzas, es imposible. Y esto muchos clientes no lo entienden. En uno de los muchos grupos en que estoy yo, hoy un amigo publicó su experiencia de hoy, que ha llegado a visitar a un cliente que le acaban de hacer una página, y que los clientes habían imprimido todas las páginas y habían sacado ¿cómo se dice? La regla, y habían medido todas las páginas imprimidas y le habían dicho, es que aquí está un milímetro, no está, o sea, ¿qué dices? ¿Por dónde empiezo a explicárselo? Entonces, esto es la realidad con que nos enfrentamos, y estas son las mentalidades que cambiar, pero si se la cambias, sabes que seguro que tengo algo. A ver, no merece la pena gastar mi tiempo en experiencia de usuario, porque esto es algo que me dice mucha gente, que dice, pero es que no tengo tiempo, pero la verdad es que se conecta a lo que estaba diciendo, que la optimización continua de la experiencia usuaria es una oportunidad de ingresos recurrentes. Entonces, nada de reglas y de milímetros, claramente. Se tiene que seguir optimizando, y solo vas a saber cosas cuando tengas datos, porque si no, a eso no llegas, no puedes saber, no sabes nada, la verdad. Porque la gente también hace cosas que no te esperas, que dices, pero ¿cómo es posible que no le guste esto? Y no le gusta, pero le gusta otra cosa que a ti te da asco. Así que no lo puedes saber. Siempre es súper importante de entender esto, de hacer que los clientes lo entiendan. Entonces, mira, la web no te va a costar 2.000, te va a costar 1.500, pero los próximos 6 meses me tienes que dar 200 euros al mes, ¿sabes? Algo así. Muchísimo mejor. Y me he tenido baja, porque tendría que ser mucho más, pero de eso no vamos a hablar. Hay metodologías que se llaman Agile, en Lean, funcionan bien con UX porque lo haces así, o sea que siempre puedes lanzar, arreglar el estilo, implementar, optimizar y volver siempre atrás. Y eso lo podemos hacer siempre sin olvidarnos del ingrediente secreto, que es la empatía. Esto, no. Esto, ¿vale?